Buenas tardes, mi querida gente. Mi nombre es Yuri. Un gran abrazo para toda la gente que esté del otro lado. No te hagas en serio, estarás pensando, ¿no? Buenas tardes, mi querida gente. ¿Cómo está mi familia? ¿Qué tal Iberoamérica? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, yo sé que hay que empezar rompiendo el hielo y de esta manera he empezado el podcast Acento Sureño con un tema central que te va a encantar. Pero voy a empezar el podcast despacito porque para lo último bajar el tema central. Como ves, estoy un poco más distendido porque tengo una pequeña noticia que comentarte. A pedido popular de toda la gente, he dividido el podcast en dos sesiones. Una sección va a ser el magazine de podcast Acento Sureño, magazine de Acento Sureño, y el otro va a ser el tema central. Por ahora son dos. ¿Por qué hago esto? Porque me lo han pedido. Dicen que hablo mucho, dicen que estoy mucho tiempo delante de la cámara y la gente se aburre. Entonces, ¿qué hice? Voy a dividir los temas un poquitito para que cada uno elija el tema que quiera o ves los dos. ¿Viste? Porque si te molestaba con uno, ahora te molesto con dos, ¿viste? Pero bueno, a ver. Sobre gusto no le ha escrito y yo también tengo que ir viendo e ir variando un poco. Y a mí también, no voy a mentirte, que a mí también me ayuda porque me descongestiona un poco el tema de estar editando tanto tiempo. Mira, si vos viste un podcast de 50 minutos, vos tenés en cuenta que tiene más o menos 2 horas. Y ahí va, corte tras corte tras corte, edición de audio. Hay montones de cosas que, obviamente, que llevan, si querés hacer un podcast, llevan estas cosas. Entonces decidí hacerlo así, un poquito más cortito. Y bueno, este va a ser corto, obviamente, porque es el tema central, no tengo que estar hablando tanto. Y vamos a finalizar el tema emigrar, experiencia personal. Gracias a todos los que están viendo el podcast. No voy a decir países porque ya dije país y hubo una persona de Paraguay que se me enojó. Entonces dije, ¿sabes qué? No digo nada. Gracias a todo el mundo que esté mirando, sobre todo a habla hispana, Iberoamérica en realidad. Muchísimas gracias a todos. Estoy hiper contento de que estés mirando. No, vos no mires los números, vos tenés en cuenta que cuando digo que una persona vio un podcast de 50 minutos, hay gente que te dice, no puede ser 50 minutos. Sí, hay mucha gente que ha mirado el podcast entero prácticamente y eso a mí me llena el corazón. Así que gracias nuevamente a todos. Ahora, vamos al punto. ¿Sabés que te dejé colgado la semana pasada con el tema central del podcast? Porque a partir de la pandemia, como dije, tengo una historia increíble para que tú puedas escuchar. Pero voy a hacer referencia a algo que me parece que es algo muy común. Todos tenemos una historia. Todos tenemos historias en general. Pero decime vos si el primer día que tú te enteraste que estábamos en pandemia, te lo olvidaste. Son esos días que yo no me voy a olvidar nunca. Son esos días, esos momentos, el tiempo que pasamos de la pandemia. Creo que no lo vamos a olvidar nunca. Por lo tanto, obviamente que para nosotros se nos hizo un agravante en el sentido que estábamos a 7 meses de haber llegado, si no me equivoco, 7 o 8 meses de haber llegado. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, caminando con Karen por acá por el pueblo, que nosotros siempre tenemos nuestras charlas y todo lo demás, y la miro y le digo, ¿viste lo que está pasando en China? Y me miró Karen y me dice, eso no va a llegar, tranquilo. No creo, digo yo, bueno. Y ahí pasó, a los 2 meses después de haber hablado de eso, es como cuando le preguntás a Karen, ¿Karen va a llover? No creo, diluvio. Y así fue, realmente fue duro. Fue duro porque recién llegábamos aquí, al margen de, como dije, estábamos nosotros muy bien, estábamos tranquilos, porque Karen recién llegando había empezado a trabajar en la peluquería de Mónica Curvelo, que ellos también son protagonistas. Mónica Curvelo y Alejandro Rossello son protagonistas principales, uno de los principales, por los cuales nosotros también estamos aquí y nos mantenemos, o sea, nos mantuvimos de vivir aquí. Porque sí, porque ellos siempre estuvieron con las manos atrás de nuestra espalda, empujándonos,
dándonos muchísimas veces consejos, hablándonos de diferentes situaciones y cosas que teníamos que hacer en ese momento. Gracias a Dios hoy estamos mucho más duchos y tranquilos, pero no hubiese sido así, de esta manera, si ellos no hubiesen estado aquí. Así que yo voy a hacer público este agradecimiento de verdad a Alejandro Roselo y a Mónica Curvelo y a toda su familia, a los hijos también obviamente, pero no los voy a nombrar porque son menores. No, mentira, son unos viejos. Pero realmente estoy muy agradecido con esta familia. Él, Alejandro Roselo, es primo de Karen. Y bueno, siempre estuvieron ahí, siempre están ahí. Y eso yo no me lo olvido nunca. Así que lo siento si no te gustó, pero yo voy a hacer el agradecimiento y lo digo nuevamente, gracias a ellos dos, que nos empujaron siempre y para salir adelante, la verdad. Y siempre están con nosotros. Son nuestra familia aquí, la verdad. Así que nada, aparte de eso, nada, llegar aquí con todas las ilusiones, con todo el brillo, como dije anteriormente, ¿no? Cuando ya el brillo se empieza a apagar, cuando ya no divisás el brillo de las cosas, no esperás que pase algo así, obviamente, pero la pandemia fue como un golpe de realidad, no realidad. Fue como un despertar, estábamos como volando en las nubes, ¿no? De una ciudad nueva, de un pueblo nuevo, bueno, Sabrina con su colegio, sus cosas, esto, lo otro, y hey, estás en el mundo, ¿entendés? Recuerdo que Karen obviamente la peluquería tuvo que cerrar, por lo tanto estuvo un tiempo sin trabajar y estábamos en una encrucijada, realmente no sabíamos qué podíamos hacer, y gracias a Alejandro nos dio la posibilidad a él de hablar con la dueña de la empresa donde trabajaba él. Él trabajaba en una procesadora de fresas, hasta el día de hoy sigue abierta, pero él trabajaba ahí. Y él habló con los dueños para darme la posibilidad de poder trabajar de noche limpiando. Bueno, mi familia, mis hermanos, mi padre, mi mamá y toda la gente que conozco, que la tengo en WhatsApp, lo saben. En ese tiempo yo me acuerdo, claro, que en Latinoamérica a las 2 de la mañana, por ejemplo, son las 8, las 9, las 10 por ahí, más o menos, sí, las 10. Entonces, claro, con ellos podía hablar como si ellos estuviesen y yo estaba hablando normal. Ellos lo saben bien, saben que yo estuve por ahí, por esos lados. Y yo creo que al margen de todo, como te decía en un principio, que se me caía el mundo, se nos caía el mundo también psicológicamente, ¿no? Obviamente, digo, vos ves el panorama, vos no es que estás que se te cae el mundo literalmente, que no tenés nada o lo que sea, sino que vos psicológicamente tenías una visión de llegar a España y progresar, ¿no? O sea, y progresar y tener todo bajo control, digamos, al año, por lo menos tener una idea ya mucho más concreta de cómo te podías llegar a ir en un futuro. Vos solo imagínate que antes de llegar al año te venga y te aparezca y te pase esto, decís, no, es que es demasiado fuerte, ¿no? Es demasiado fuerte. A todo esto, que no te lo mencioné, nuestro trámite, el trámite mío de documentación, obviamente como en todos lados, independientemente de que vos vengas con todos los papeles, vos tenés que hacer un trámite legal para poder vivir en el lugar donde vas a vivir. Eso pasa en todos lados del mundo. Bueno, empezamos el trámite y esto y lo otro, y bueno, y se empezó a complicar, bueno, empezó la pandemia y todo lo demás, y eso quedó relegado lejos, al tiempo, cuando pudo salir en la documentación, que fue después de la pandemia, después del tiempo que estuvimos encerrados en realidad, no de la pandemia, sino en realidad de cuando estuvimos encerrados, porque así literalmente fue así acá. Yo no sé cómo fue, en qué lugar del mundo estás escuchándome, me gustaría saber cómo fue ese tiempo de pandemia, si te cerraron o no te cerraron. Acá fue literal, acá te cerraron, chao, te cerraron. Y literal, vos te ibas a trabajar, yo me acuerdo que yo me iba a trabajar a eso de las 12,
de la noche. Y recuerdo que la policía iba como atrás mío como si, como si yo fuese un narcotraficante. Pero bueno, correspondía, porque obviamente se tenía que saber quién estaba en la calle y por qué estaba en la calle, ¿no? Y bueno, recuerdo una vez que me pararon, vuelvo a decir, nunca tuve un problema con ningún policía. Sí, voy a decir algo, culturalmente sí tuve un choque, no te voy a mentir. Yo me parecía raro tener que ver a los viejitos, a la gente que estaba en los hogares, salir a las 8 de la noche, recuerdo que eran las 8 de la noche, a aplaudir a la policía, a los bomberos y a la ambulancia, o sea, al médico, ¿no? Que pasaban por las calles principales del pueblo. No te voy a mentir, como vuelvo a decir, quizás en mi cabeza de sudamericano, ¿viste? No por malo, ¿no? Sino que tengo arraigado, ¿no? Que las cosas, cuando se cruza un policía en cosas que tengan que ver como esto, yo solo pensaba que si esto pasaba en Uruguay, la gente estaba pensando que esto era una dictadura. Yo sé, vos pensás lo que vos quieras, yo voy a emitir mi pensamiento, porque no tengo por qué, voy a ser neutral, porque vos podés pensar que esto podía haber sido una semi-dictadura o qué, totalmente a favor de tu expresión. Pero realmente, vuelvo a decir, es el choque cultural que acá a la policía, gracias a Dios, se le ve de otra manera. Es totalmente diferente. Y aparte el policía es diferente. Es así, lo siento mucho, pero es así. Es totalmente diferente. Acá la ley acá las cosas son correctivas. Es así. En su gran mayoría. Bueno. Pero bueno, a ver, que no me quiero ir por las ramas. Entonces, lo que te decía es que yo vi este panorama que se nos planteaba a nosotros como realmente totalmente adverso a lo que nosotros pensábamos. Vos solo imaginate que vos te vengas para acá, o te vayas para cualquier parte del mundo, que vos dejes tu país y a meses de haber llegado, resulta que cae una pandemia gigante en el mundo entero, que todo el mundo tuvo que cerrar sus puertas y dejar a la gente encerrada dentro de sus casas, porque no había posibilidad de poder vivir de una mejor manera, porque estábamos ante algo totalmente desconocido. Al margen de que gente crea o no crea en la pandemia, que fue una mentira o que no lo fue, la realidad es que vos te tenías que quedar encerrado aquí, por lo menos, y así tuvo que ser. Pero bueno, como te decía, a nosotros, dentro de todo, como te decía, el panorama tampoco estuvo tan mal, teniendo en cuenta de que había muchísima gente que no podía salir a trabajar, o sea, que no tenía opciones para poder hacer otra cosa. O sea, no podía hacer absolutamente nada. Y nosotros, gracias a Dios, como te decía, y gracias al empujoncito de Alejandro, que pude trabajar ahí en la nave, recuerdo que bueno, yo lo que hacía era limpiar, en general, limpieza general, y yo entraba a las 12, bueno, sí, 12 más o menos, y salía a las 7 de la mañana, todas las 7 horas, tratando de hacer el mejor trabajo posible, porque tenía que conservar ese trabajo, porque estábamos en un momento difícil realmente, ¿no? Pero vuelvo a decirte, peor podía haber sido no haber tenido absolutamente nada, ningún trabajo. Nosotros con eso pudimos pagar un alquiler, pudimos pagar la despensa, la comida, las cosas normales de una niña, bueno, los servicios lo que tú tienes en tu casa. Realmente podía haber sido totalmente diferente si no hubiésemos conseguido ese trabajo. Eso creo que fue lo que nos salvó la vida, y por eso yo agradezco a Dios sobre todas las cosas de poder haber estado aquí en ese periodo. No porque quizás allí no hubiese estado mejor, no digo eso, quizás sí, pero la realidad es que lo que tuvimos que vivir era algo totalmente inesperado. O sea, si vos estabas en tu casa y pasaste la pandemia y la pasaste mal,
bueno, estabas en tu casa, estabas en tu hogar, no habías tenido ese cambio que tuviste que tener porque cambiaste tu vida realmente. Y después tener una pandemia, eso fue un poco complicado. Pero como te dije, salimos airosos de toda esa situación gracias a poder conseguir este trabajo. Y bueno, y no voy a negar, obviamente, gracias también a una mujer luchadora como la que tengo, a una persona que siempre está analizando todo lo que pienso hacer para ayudarme para que lo haga. Obviamente que estar aquí fue un poco impulsado también por mi ideología, por mi forma de vivir el mundo, también la vida, de vivir este mundo, de querer avanzar, de querer progresar. Y bueno, gracias a Dios todo eso pasó, las cosas fueron dándose de una manera positiva, yo después empecé a trabajar, Karen siguió trabajando en la peluquería de Mónica, las cosas se fueron dando de manera positiva, gracias a Dios, siempre pensando obviamente en positivo siempre, y siempre tratando de salir adelante. Que no tuve un bajón, no, sí tuve muchos bajones, no uno, tuve muchos bajones. Pero siempre pesó más mi responsabilidad como padre de Sabrina, como esposo de Karen. Siempre pesa más eso en mí que otra cosa. Siempre pesó más el afán de querer ser feliz, de buscarte un lugar en este mundo. De poder encontrar esas cosas que quizás en nuestros países no podemos encontrar. Cuando nosotros llegamos aquí al tiempo, bueno, de hecho 2x3 me pasa, a veces lo que tenés que pensar es que lo que más difícil se hace cuando llegas no es tanto lo que vas a extrañar, la realidad es esa. Estamos en una era donde sí se extraña, pero se extraña menos que antes. Porque es mucho más fácil comunicarse. Entonces, lo que más cuesta son los choques culturales. Como te decía, eso por ejemplo de la policía salir a aplaudirla. No sé, la forma de ver el mundo que tiene el español. Y que es contagiosa, porque te contagia. Entonces, ves las cosas desde otro punto de vista muchas veces. De esa manera a veces el punto de vista que te empezás a dar cuenta que obviamente estamos en una sociedad diferente, en una economía diferente, por lo tanto muchas veces me ha pasado de tener que cambiar de trabajo en estos 3 años que nos llevamos aquí y así que yo te quería hacer una pequeña referencia de todas las cosas que hemos vivido. Si me pongo a hablar me van a volver a decir, hey, por favor, hablá menos, cortá un poco de podcast. Entonces no puedo cortarlo más ya, ¿viste? Pero quería hacer referencia a esas cosas, a cosas importantes que hemos tenido que vivir una vez que nosotros emigramos y llegamos aquí. En cuanto a la documentación, como te dije, lo difícil que fue la pandemia, los trabajos que tuvimos que conseguir y hacer para poder salir adelante. Y el posterior de todo eso, ¿no? Lo que pasa después de toda esa cuesta que uno va subiendo, y llega un momento que decís, por favor, ¿cuándo está? Y empezás a hacer la bajada. Te estableces en un trabajo, te pones cómodo, cambias de coche. Es que la realidad es esa, o sea, yo no te voy a mentir, no voy a mentir. Nosotros hemos podido tener la posibilidad de vivir quizás la vida que merecemos vivir en Uruguay, o que se merece vivir cualquier persona en el lugar donde esté. Pero no nos vamos a poner tampoco represores mentales, porque al final empezamos con que no, porque esto tendría que vivir en mi país, esto tendría que vivir así, que Uruguay tendría que ser así, Argentina tendría que ser ya, que México bla bla. Pero, a ver, tu realidad, yo siempre digo lo mismo, vos podés ser feliz en el lugar donde vos quieras estar. Tu felicidad no es un viaje, tu felicidad no está en otro país. Si es para vos ser feliz, vas a ser feliz donde sea, ¿vale? Lo que sí, otras personas tenemos que buscar a gente le viene, obviamente hay gente que le ha venido, ¿no? Esa felicidad.
nosotros nos sentimos felices haciendo lo que hicimos, viajando, buscando nuestra vuelta, haciendo feliz a una familia. Nosotros somos así. Desde que nos conocemos con Karen tuvimos esa mentalidad de siempre querer, como dije en un principio, ¿no? Como dije en el podcast anterior, siempre la mentalidad de querer salir adelante, de luchar, de pelear, de discutir por qué yo tengo que quedarme con los brazos cruzados esperando que algo suceda, porque no puedo hacer que eso suceda. Y eso fue lo que nos fue llevando a estar aquí y establecernos. Todo lo que tiene que ver con términos legales, con términos... Eso te voy a hacer un podcast pequeñito de unos 15 minutos para que vos puedas escuchar bien todo lo que nosotros hicimos para llegar al punto de tener la legalidad para poder viajar a España de forma legal y que no haya ningún tipo de problema. ¿Cómo te lo voy a poner? Esos podcasts son complementos del podcast Acento Sureño. Son complementos, así que espero que los escuches porque son muy interesantes, porque tienen que ver, son muy pequeñitos, son 15 minutos, no vas a gastar más de 15 minutos, pero son interesantes para vos que tenés ganas de conocer un poco más, porque quizás te pique el bichito de querer viajar, quizás tengas ganas de saber cómo sacar una nacionalidad o cómo podés hacer para obtener tu pasaporte de tu nacionalidad, o en fin, o mismo tu pasaporte del país tuyo y no tengas ni idea. Yo te puedo asesorar con esos pequeños videos, con esos pequeños audios que voy a estar subiendo al podcast en Anchor.fm. Así que bueno, esa es una pequeña referencia. Esto es una pequeña referencia de lo grande. Mira, tengo 25 minutos para resumirte algo que vivimos durante 8 años. Es imposible hacerlo detalladamente, pero sí me parece que te di indicios puntuales por los cuales pasamos después de haber llegado, porque creo que ameritaba también darte esta información de cosas que vivimos que fueron muy duras y muy difíciles, teniendo en cuenta que recién habíamos llegado y que estábamos por atravesar uno de los momentos más difíciles que vivió la humanidad, que fue la pandemia y el encierro que vivimos por esta situación. Pero bueno, aquí estamos, vivito y coleando. Espero que te haya gustado esta sección que quiero hacer un poco más distendida, que es con el tema central, un poco más familiar, que te sientas así como que estás conmigo acá tomando un vaso de agua, re pichi el tipo, ¿no? Pero no, que te sientas como que estamos acá cara a cara, mirándonos, así como que vos estás tomando mate y estás sentadito ahí escuchando atentamente toda mi historia. Como te dije, esta es parte de mi historia, en realidad, de la historia que nosotros vivimos aquí una vez que llegamos. Sé que todo el mundo ha vivido diferentes situaciones una vez que emigró. Emigrar no es fácil, emigrar tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo único que yo siempre digo es que tenés que tener 2 puntos esenciales. Y uno es enterarte de todas las cosas, de las leyes, de cómo ir, cómo ir de forma legal. Yo promuevo la legalidad por una razón lógica, es que no hay mejor que eso en realidad. Que lo querés hacer de otra manera, pero claro, que viva tu objetivo, o sea, adelante todo lo que vos quieras hacer. En todo. Lo que yo no te puedo promoverlo eso. Pero si tú te parece que eso es lo mejor y es así como vas a salir adelante, bueno, hay gente que lo ha logrado, hay gente que lo ha logrado y lo ha logrado muy bien. Lo ha logrado y hoy por hoy está muy bien aquí. Y eso es un mérito. Pero tenés que venir con la mentalidad de comerte el mundo. De las dos formas, con el documento o sin documento. Porque yo vení con documento y a mí se me complicó todo. Igual tuve que apechugar y poner el pecho a todas las balas que venían.
Pero si no tenés documento, vas a tener que poner el pecho a las balas porque van a ser doble las balas. Entonces, tenés que poner doble pecho. Bueno, suena raro eso, pero vos seguime lo que te estoy diciendo. No te pierdas. Entonces, vos lo que tenés que hacer es eso. Si a vos te parece bien eso, vos seguís tu objetivo. No importa que tengas que pasar. Si vos tenés que pasar, vos pasalo y hacelo. Pero te recomiendo eso. Como te dije, vamos a ir cortando ya. Como te dije, entras a Anchor.fm o entras a Spotify o entras a Deezer, entras a cualquier plataforma que uses de pago, de pago, no pago, que no pagues. Vos, haceme caso, poné Yuri Podcast Acento Sureño o poné Podcast Acento Sureño y vas a encontrar ahí toda la información y de hecho vas a estar encontrando lo que te decía, el soporte que tengo con estos pequeños podcasts, más o menos de unos 15 minutos, 20 minutos, hablándote de la parte legal. Ahí mismo, en la misma página, tú también me puedes poner y me puedes preguntar lo que tú quieras, porque para eso estoy, justamente para eso. No sé si te voy a ayudar muchísimo, pero creo que tengo una historia que puede avalar toda esta historia, toda esta situación de emigrar y todo lo demás, y que quizás te pueda dar un pantallazo un poco más completo de lo que tú puedas llegar a encontrar por internet. Porque muchas veces buscamos mucho por internet, lamentablemente hay tanta sobreinformación que la información leal, la que es veraz, la que es real, queda abajo y arriba empiezan a quedar fake news, o sea, información falsa, y al final no terminas encontrando lo que realmente querés. Y yo te estoy dando un pantallazo de algo que viví, así que con propiedad te lo digo. Así que bueno, espero que te haya gustado este podcast. Muchas gracias por estar ahí, gracias por invitarme al living de tu casa, gracias por escucharme ahí en el coche, en el camión mientras vas a trabajar, en cualquier parte del mundo de Iberoamérica donde te encuentres. En cualquier parte, realmente gracias por compartir este espacio conmigo, gracias por compartir este pequeño pedacito de tu vida y bueno, será hasta la próxima. Nos vemos en el magazine de Acento Sureño, que va a estar increíble. Así que nada, feliz fin de semana, gracias por estar siempre, que Dios te bendiga y nos vemos. Gracias, chao.